a abordar ahora otro caso igualmente interesante, otro salto, otro modelo, ¿no? Que es el caso del Plan Estratégico de Sevilla. El Plan Estratégico de Sevilla, que ha tenido un muy interesante proceso de gestación y al mismo tiempo finalmente ya está culminado con éxito, un muy buen esfuerzo, muy buen ejemplo, una factura técnica y un proceso de gestación, a mi juicio, modélicos. Tiene una característica, y es que teóricamente sobre el papel es un plan estratégico para Sevilla, para el ayuntamiento, la ciudad de Sevilla, pero tiene vocación de metropolitano, ¿no? Naturalmente no soy yo quien para explicarlo. Por eso hemos pedido la ayuda al alma de este plan estratégico de Sevilla 2030, que es Gaspar Llanes, licenciado en Economía General por la Universidad de Sevilla, funcionario de carrera del Cuerpo de Administraciones Generales, experto en Derecho de la Competencia por el Instituto de Empresas de Madrid, profesor en la Universidad de Sevilla y, sobre todo, ha sido el alma, decía, coordinador general del Plan Estratégico de Sevilla 2030. Y luego hay una variable, una característica de su currículum que es particularmente importante, a mi juicio, y es que conoce muy bien el funcionamiento de la administración pública. Ha ocupado distintos cargos en la Junta de Andalucía, altos cargos en la Junta de Andalucía, secretario general de Economía, presidente de la Agencia Andaluza de Promoción Exterior, de la Fundación Andalucía Emprende. Tiene muchas publicaciones, es decir, tiene un elemento también intangible, a mi juicio muy importante, y es que conoce muy bien la administración y es un hombre que viene de la academia, ¿no? Y conciliar esos dos campos para iniciativas tan importantes, pero que cuestan tanto, que son tan difíciles de armar, como es un plan estratégico donde hay pues, muchas visiones, muchos actores concernidos, públicos y privados, es muy importante. Por eso le pedimos, el doctor Hildenbrand y yo, que hiciera el favor de explicarnos un poco este plan estratégico, cómo ha nacido y qué vocación tiene, y si cree que puede ser una experiencia también de la que podemos aprender otros que queremos seguir esta senda. Cuando quieras, Gaspar. Muy bien. Muchas gracias. Expreso también mi agradecimiento tanto a Andreas Hildebrand, que es el director de este seminario, al cual conozco hace ya más de 30 años y me une una grata amistad con él, como a ti, Juan Romero, por la labor de coordinación de esta parte del seminario, ¿no? Que me está pareciendo muy interesante. Quiero felicitaros a todos, también a los ponentes por su trabajo que están desarrollando y a los internautas que nos están escuchando y que hoy sábado, pues, dedicar tiempo a hablar o a escuchar sobre áreas metropolitanas, bueno, pues quizás pueda haber otras agendas que sean más divertidas, sin embargo están aquí, ¿no? Por lo cual le agradezco que nos estén escuchando, ¿no? Y que este esfuerzo que estamos haciendo entre todos pues pueda llegar a muchas partes, ¿no? Muchas gracias también por la presentación, Juan. Efectivamente, tengo una experiencia en el ámbito académico y sobre todo en el ámbito autonómico, donde prácticamente desde que tengo 30 años he ocupado cargos de responsabilidad en planificación, en el área económica fundamentalmente, como bien he indicado, y ahora desde hace poco más de un año pues estoy trabajando en Sevilla con nuestro alcalde Juan Espada, que ha confiado en mí en la puesta en marcha, para la puesta en marcha de este plan estratégico. Bueno, yo quería hablaros de varias cuestiones, de dos cuestiones. Primero, la metamorfosis de las ciudades y la necesidad que tienen estos procesos de metamorfosis que estamos observando en el día de hoy eh, para la transformación de dichas ciudades y la necesidad en dicho proceso de una gobernanza de carácter metropolitano. Y en segundo lugar, pues del caso de Sevilla, que no es exclusivamente relativo a lo que contenemos o prevemos hacer en el plan estratégico, sino que también tiene una historia que puede ser interesante para muchos de nuestros oyentes, ¿no? Bien,
En relación al primer tema, ¿no? El tema de la metamorfosis de las ciudades, ayer se puso de manifiesto en la magnífica intervención del presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, cuando nos hablaba del crecimiento de las ciudades, de cómo este crecimiento de las ciudades es espectacularmente intenso en muchas partes del mundo, pero que también nos está repercutiendo en la actualidad a España, aunque ya lo vivimos en el siglo XIX también, un intenso crecimiento de las ciudades, pero ahora hay una novedad en este crecimiento y es que se están configurando cada vez más áreas metropolitanas. Muchas de nuestras ciudades no crecen en sí, sino que crecen todo su entorno metropolitano y donde se concentran pues, con especial intensidad no solamente la población, sino las empresas y la actividad económica y cuestiones sociales. Por lo tanto, las ciudades se están transformando en áreas metropolitanas que en muchos casos son incluso más pobladas que la propia ciudad que ejerce de motor de las mismas y que tenemos que tener en cuenta. Hay unos datos interesantes, ¿no? El 70% de la población española vive en ciudades, esto ya es una de las tasas más altas del mundo en cuanto al porcentaje de población que vive en áreas urbanas. Pero otro dato interesante es que si consideramos las 6 grandes regiones urbanas de España, Madrid, Barcelona, pues, Valencia, Sevilla, Bilbao, Málaga y Zaragoza, pues concentran ya el 40% de la población española. Voy a compartir una pantalla, a ver si me sale bien. Creo que sí. Vamos a ver aquí, con una pequeña presentación, ¿no? Bien, decía estos datos sobre España, también los tengo que decir sobre Andalucía, porque, y con una particularidad también relevante, ¿no? Este es el mapa, aquí comparto el mapa de Andalucía a través de las luces. Yo creo que la intensidad lumínica por las noches captada a través de satélite permite ver muy bien la realidad económica y social de nuestros territorios y podemos observar cómo hay 10 grandes áreas metropolitanas con intensidad que se puede ver en los colores rojos y amarillos. Bien, bueno, estas 10 áreas metropolitanas de Andalucía, donde la más importante es el área metropolitana de Sevilla, concentran más del 70% de la población. Más del 70% de la población. Como decía, dentro de Andalucía, el área más relevante es la ciudad de Sevilla. Aquí tenemos unas estadísticas de la configuración metropolitana de Andalucía, donde, como veis, el área metropolitana tiene 195 municipios, 5.762.000 personas, ¿no? en una población de 8.400.000 personas, ¿no? Más del 70% de la población andaluza ya vive en áreas metropolitanas. Sevilla es una metrópoli particular. La población de la ciudad no llega a 700.000 personas y tiene un crecimiento negativo. Viene ocurriendo desde el principio del siglo, de este siglo, ¿no? Del año 2000, empieza a decrecer la población y ahora mismo estamos en torno a 688.000 personas, ¿no? Pero, sin embargo, vemos un intensísimo crecimiento del área metropolitana. El área funcional, el concepto que se usa a nivel europeo, el Large Urban Zone, ocupa casi 1.600.000 personas y una particularidad de Sevilla es que el crecimiento de todas las áreas metropolitanas de España es el mayor crecimiento de todas, con más de 150.000 personas desde el año 14. También podríamos coger estadísticas del año 10 y saldrían datos parecidos, ¿no? Y en cuanto a la presión sobre la capital, pues sería la tercera en España, tras Barcelona y Bilbao, que no está aquí porque la población de Bilbao es más pequeña que la de Málaga. Sin embargo, la área metropolitana es mucho mayor, como bien ha destacado Ana Sancho. Bueno, que tenemos datos que nos permiten contextualizar el territorio de Sevilla. Aquí hay otra estadística interesante y es ver, yo creo que hay que medir las conurbaciones urbanas más en tiempos que en otras variables, ¿no?
Aquí vemos en tiempo, tenemos un área metropolitana pegada a Sevilla en 15 minutos de 1.200.000 personas. El área metropolitana que realmente ocupa esos 46 municipios que representa la de Sevilla de 1.564.000 personas, y una área un poquito más extensa que llegaría ya incluso hasta Jerez en 45 minutos de 1.900.000 personas, ¿no? En su conjunto, si nos movemos en el entorno de unos 30 minutos, estaríamos en más de 1,5 millones de personas, que supondría más del 75% de la población de la provincia, ¿no? De la provincia de Sevilla. Bien. Hablamos de la importancia, ¿no? De la importancia que está teniendo este nuevo concepto, que va más allá del concepto de ciudad que destacaba ayer el presidente Ximo Puig de la Generalitat Valenciana, pero también destacaba dos ámbitos, ¿no? La necesidad de una gobernanza que tenía que tener como dos grandes pilares. Uno, ir hacia la construcción de agendas urbanas, territoriales, metropolitanas, o planes estratégicos, y segundo, la ley reguladora. La ley reguladora no se avanzó mucho sobre la misma, estimo que es una ley reguladora de esa gobernanza metropolitana. No puedo estar más de acuerdo en las conclusiones de Ximo Puig y la verdad que estamos muy pendientes de su desarrollo, ¿no? Bien, hoy vivimos en una metamorfosis. Hoy vivimos en una metamorfosis que la estábamos viendo venir en forma de disrupciones climáticas, tecnológicas, energéticas, sociales, geográficas, pero que sin embargo la realidad en la cual estamos insertos es una metamorfosis más parecida al relato de Franz Kafka, donde Gregorio Sama, comerciante de tela, se convirtió en una cucaracha. Y esto es lo que estamos viviendo hoy con la crisis del coronavirus, que está poniendo de manifiesto pues todas esas debilidades que no solamente se manifiestan en la gestión de la crisis sanitaria, sino que también podemos observarla en otros ámbitos, como nos ha destacado el caso de Vigo o otros casos en relación con el tema metropolitano que estamos tratando. Pero, sin embargo, aunque estemos inmersos en este problema, que es un problema económico y un problema social de primera magnitud que ocupa nuestra agenda del día a día, y ya hemos olvidado otras agendas, creo que tenemos que seguir retomando ese pulso que veníamos observando de esas disrupciones y cómo afrontar esas disrupciones, ¿no? Y por lo tanto tenemos que pensar en otro tipo de transformaciones, ¿no? Yo digo que la metamorfosis a la cual tenemos que aspirar es a la metamorfosis de la mariposa. Y tenemos que conocer los secretos de las mariposas, ¿no? Y en este ámbito yo creo que es muy ilustrativo un pasaje de La lengua de las mariposas, una magnífica película de José Luis Cuerda, de 1999, basada en el relato del magnífico poeta Manuel Rivas, donde el maestro don Gregorio, que ejerce un liderazgo en un pueblo previo, justo antes de la guerra civil, nos enseña los secretos de la lengua de la mariposa. Os comparto este vídeo. Un momento. ¿Recuerdan lo que les dije de la lengua de las mariposas? Sí, que la tienen como el muelle de un reloj. Eso es. ¿Y para qué? Para poder alcanzar el néctar que las flores guardan en sus cálices. Vamos con cuidado, sin molestarlas. ¿Qué es el néctar? El néctar es un jugo azucarado que segregan las flores para atraer a los insectos. Y los insectos, a cambio de ese manjar, se encargan de sembrar las semillas de las flores. ¡Atención! Ahí tenemos una. Cuando llevan ustedes el dedo humedecido a un tarro de azúcar, no sienten ya el dulce en la boca, como si la yema fuera la punta de la lengua. Pues así es la lengua de las mariposas. Al olor del néctar, la mariposa desenrolla su lengua y así puede alcanzar el fondo del cáliz. ¡Mirad
Bueno, extraordinaria película que recomiendo a todos verla, es muy ilustrativa de muchas cosas, pero también de algunos elementos que creo que podemos tener en cuenta, ¿no? A la hora de construir un plan estratégico o incluso hacerlo extensivo a un área metropolitana o una gobernanza metropolitana, ¿no? Lo primero es en relación a las formas, ¿no? Las formas de la lengua es una espiral basada en el número áureo y una espiral que es delicada y que es progresiva y es exponencial, ¿no? Esto es muy relevante, ¿no? Por tanto, yo creo que los procesos estos tienen que ser delicados y tienen que ser progresivos, y cuando alcance el punto de concienciación social oportuno, pues entonces se pueden establecer procesos de crecimiento y de articulación en espiral, ¿no? Y lo segundo es que toda construcción necesita un liderazgo, y ese liderazgo requiere una historia de cooperación que tiene que ser además natural, no impuesta, ¿no? Y esa historia de cooperación natural requiere un relato y requiere esa gobernanza de ese relato, ¿no? Por tanto, afrontar ese relato es afrontar las necesidades de las personas y afrontar el cómo lo hacemos desde las instituciones, con diálogo social a través de alianzas público-privadas y con participación institucional de los responsables en esos problemas, ¿no? Yo creo que estos son mensajes relevantes que siempre tenemos que tener en cuenta, ¿no? En cuanto a los retos de las ciudades hoy día, son retos de sostenibilidad que están marcados en los ODS, pero que básicamente podemos dividirlos en tres ámbitos: sostenibilidad, equidad y competitividad. Estamos hablando, y ya se ha hablado aquí, de la lucha contra el cambio climático, de la lucha contra la pobreza y la competitividad de los territorios, ¿no? En ninguno de estos ámbitos de sostenibilidad o lucha contra la pobreza, retos sociales o retos económicos, en ninguno las ciudades administrativas que tenemos configuradas desde el siglo XIX sirven para afrontarlos. Por ejemplo, en el caso de la sostenibilidad para el reto del cambio climático, una ciudad como Sevilla recibe la mitad prácticamente de los vehículos diarios del exterior de la ciudad. Por lo tanto, afrontar el problema del cambio climático, donde las emisiones de tráfico suponen aproximadamente la mitad de las emisiones totales, requiere afrontar el problema de la movilidad metropolitana. Es imposible hacerlo de otra manera. Pero no solamente eso, tenemos el tema de la energía, la construcción de las energías fotovoltaicas que puedan abastecer nuestras ciudades, la necesidad de terrenos para poderlos hacer. Tenemos la cuestión de los residuos, la gestión de esos residuos, la necesidad de reactivar la economía circular dentro de un territorio donde el municipio se queda exiguo para poder afrontar un problema muchísimo mayor. El problema de la equidad, del empleo, el problema de la vivienda. Las personas deciden vivir no donde nacen, sino en el entorno de esa capacidad de creación de empleo que puede tener un área metropolitana, o el problema del estado del bienestar, donde la configuración de cómo resolvemos los problemas de la educación, de la sanidad, también son muy relevantes, ¿no? Y la competitividad, la gestión de los grandes proyectos, la logística, la promoción económica, la ordenación del territorio. Por tanto, estos son retos claros de nuestras ciudades que requieren gobernanza metropolitana. El caso de Sevilla es un caso que tiene luces y sombras, ¿no? Me refiero primero a las luces. Las luces del caso de Sevilla proceden de... voy a dejar de compartir un momento, a ver cómo se acaba. Dejar de compartir. Aquí me voy ya con ustedes. Perfecto. Las luces del caso de Sevilla proceden de dos iniciativas. Una, de una iniciativa del Ayuntamiento de Sevilla del año 2002, donde se procede a crear una empresa de ámbito municipal, que es de agua, Emasesa, crearla de ámbito metropolitano. No abarca toda la corona metropolitana, hay actualmente dos empresas, una es Jarafesa y otra es Emasesa, aunque la más relevante y más fuerte
y que ocupa mayor territorio es Emasesa. Esto es una historia de éxito, de absoluto éxito, que es una empresa que funciona muy bien, una empresa pública 100%, pero con una particularidad. El porcentaje de participación de esta empresa pública 100% es en función de la población de donde abastece de agua o el saneamiento dicha empresa, ¿no? Bueno, el funcionamiento a lo largo de estos años, ya digo, un funcionamiento muy satisfactorio y prácticamente ha creado o hay una unanimidad sobre que es un modelo que se puede seguir en otros ámbitos, ¿no? Y esto yo creo que se debe de aprovechar, ¿no? La posibilidad de que a través de empresas públicas se le dé participación a otros territorios y que esos territorios puedan convertir esa empresa pública en ámbitos metropolitanos. Incluso, ¿por qué no? Es posible que en un futuro puedan ser empresas público-privadas, ¿no? Si fuera necesario en algún caso, ¿no? Por ejemplo, en materia de residuos, economía circular, podemos pensar en que esos ámbitos de cooperación pública-privada también pueden estar abiertos, ¿no? Pero es una historia de éxito. La otra es una historia de éxito que no fue a bien, que es el POTAU, un plan de ordenación del territorio del área metropolitana de Sevilla del año 2009, que lo aprobó Juan Espada cuando era consejero de territorio, de vivienda y ordenación del territorio, y que es un magnífico trabajo, pero por la crisis y por problemas políticos no se pudo poner en marcha, ¿no? En cuanto a las sombras son incluso mayores que las luces. De hecho, realmente el único caso de éxito es Emasesa y no ha habido mucho más. No hay estructuras metropolitanas, no hay foros estables de participación, no hay foro de alcaldes metropolitanos, y eso es precisamente lo que tenemos que construir poco a poco, ¿no? Hay muchos intentos fallidos. Se intentó una gran Sevilla en el año 2009 con una estructura administrativa y fue un fracaso. Se ha intentado también el proyecto de los consorcios metropolitanos de la Junta de Andalucía en el año 2001, que son un absoluto fracaso. El transporte metropolitano no funciona, excepto un metro reciente que se hizo en el año 2009, se puso en marcha en el año 2009, ese caso de metro, lo que es el consorcio metropolitano de transporte. No hay billete único, no hay integración entre los modos diferentes de tarifa, es decir, es un caso de fracaso, de mala gestión que es necesario reformar, ¿no? Por tanto, estamos ante historias de luces y éxitos de ayuntamientos, otros ayuntamientos y la autoridad autonómica, que tiene un papel que yo creo que puede ser muy relevante, ¿no? Pero que hay que determinarlo en qué medida. No se trata de que la autoridad autonómica ahora ejerza otra nueva administración dentro de un ámbito territorial, sino que creo que hay que hacerlo de otra forma, ¿no? Nosotros, nuestra estrategia, el Plan Estratégico 2030 y la alianza que hemos aprobado recientemente de reactivación económica y social ante la crisis del coronavirus, determina como un eje estratégico de actuación el área metropolitana. Y lo hacemos sobre 4 fundamentos o pilares, ¿no? El primero es ir poco a poco. Primero vamos a crear, o estamos en fase de creación, un foro estable de cooperación con la Universidad Pablo Olavide, liderado también por el profesor doctor Rafael Merinero, que nos acompaña hoy en la sesión y al cual quiero saludar expresamente, y que tiene que terminar o pueda culminar en la elaboración de un plan estratégico metropolitano y, por qué no, en una iniciativa parecida a Metrópolis Bilbao, de un foro metropolitano de nuestra área, ¿no? Esto es una de las iniciativas que estamos empezando a desarrollar y de momento no creemos que puedan ser buenas iniciativas ir hacia nuevas estructuras de gobierno que pueden crear, pues quizás animadversión desde el punto de vista político, ¿no? Y no pueden ser entendidas quizás desde el punto de vista social, ¿no? Lo segundo es promover la gestión cooperativa de servicios. ¿Por qué no? Nosotros ponemos al servicio de otros ayuntamientos, no solamente nuestra empresa municipal y la posible fusión, si fuera posible, con Ajarafesa, la otra empresa municipal, metropolitana de aguas, sino también en materia de residuos, con una empresa Lipasán, en materia de vivienda, con la empresa Emasesa, y en la empresa en materia de transporte, con nuestra empresa Tusam. Unas fórmulas parecidas a Emasesa, pues hay que indagar las posibilidades de desarrollo de las mismas, ¿no? Pueden ser buenas iniciativas, que pueden ser iniciativas de éxito
para esos ayuntamientos, ¿no? Y que el Ayuntamiento de Sevilla puede poner a disposición de los mismos esos desarrollos futuros, ¿no? En tercer lugar, impulsar proyectos estratégicos metropolitanos. Yo creo que aquí puede haber también una simbiosis entre los diferentes gobiernos de las diferentes ciudades que componen el área metropolitana. En cuanto a la culminación de las infraestructuras, hay un grave déficit de infraestructura y hay un gran reclamo al Estado y a la Junta de Andalucía de determinadas infraestructuras necesarias para la movilidad sostenible, de establecer una planta de biogás y de recogida de residuos, de completar la red de metro y de cercanía y, por qué no, también de culminar, por ejemplo, una red ciclista de carácter metropolitano. Son proyectos estratégicos metropolitanos que, en la medida en que tengamos éxito en su implementación, también creará esa conciencia metropolitana, conciencia que existe desde el punto de vista social en Sevilla, pero que desde el punto de vista político todavía no ha dado suficientes pasos. Y en último lugar, la cuarta, es apoyar la gobernanza metropolitana en el ámbito autonómico. Y en este ámbito creemos que lo más relevante es concentrarse en reforzar la participación y la gobernanza. Las autonomías tienen muchas competencias en el ámbito municipal o que afectan al ámbito municipal, desde la ordenación del territorio, los transportes, la vivienda, en fin, la ordenación del territorio. Esos ámbitos siempre tradicionalmente no se han hecho con gobernanza o participación municipal. Yo creo que las leyes que se hagan autonómicas lo que tienen que configurar precisamente es cómo esos ámbitos autonómicos que afectan a los municipios, el estado del bienestar, la configuración de los colegios, de la sanidad, de la dependencia, cómo esos ámbitos tan relevantes para la vida del ciudadano pueden tener una gobernanza metropolitana entre autonomía y autoridades locales, ¿no? Creo que es algo que tenemos que explorar y que deberíamos de concentrar también esa atención en una ley que no tiene que crear nuevas estructuras, sino lo que tiene que crear son nuevas formas de trabajar, ¿no? Y termino ya con una conclusión, o con la conclusión a la cual me quería dirigir a todos ustedes, que en definitiva lo que tenemos es que gobernar la gobernanza, ¿no? Seguir el camino que nos han enseñado iniciativas como las que vimos ayer, de Alemania, de Francia o de Italia, donde se pone en valor la necesidad de alianzas público-privadas e institucionales que se pueden articular a través de un plan estratégico y que para poder poner en marcha eso debemos de ir poco a poco, con foros estables, con cooperación y con cooperación multinivel, cooperación institucional fundamentalmente, pero también cooperación entre lo público y lo privado, con una finalidad fundamental que es la solución de los problemas que afectan a nuestros ciudadanos que hoy día viven en áreas metropolitanas. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Gaspar. Verdaderamente, mientras te escuchaba y escuchaba, pues antes a Mariona y Ana y a Enrique José, me daba cuenta del acierto de que os podamos escuchar, de lo útil que pueden ser vuestras aportaciones en este momento, en este tiempo metropolitano del que hablaba Mariona antes. Una intervención que complementa y que, a mi juicio, la interpretación que yo hago de las interesantísimas cosas que has comentado, me quedo de nuevo con algunos intangibles que son muy importantes y luego con metodologías. Has hablado de la importancia de las formas. Es fundamental. Y también has hablado de la importancia de los liderazgos en iniciativas de estas características, ¿no? Luego has hablado de la cooperación. Me ha recordado en algún momento a Ortega. Necesitamos tres cosas: cooperación, cooperación y cooperación, ¿no? Y es verdad. Pero luego has deslizado un concepto que es muy importante también. Y lo enlazo con lo que decía Mariona al principio, y es la importancia de disponer de un relato compartido. Porque, por ejemplo, en el caso de Barcelona, Mariona explicaba lo difícil que es consolidar un relato metropolitano, ¿no? Esto es muy importante, es difícil, pero creo que has puesto el acento en la importancia del relato, ¿no? Y luego en que haya un ambiente institucional favorable. Si no hay un ambiente institucional favorable, no hace falta seguir, no será posible. Y casualmente, la escala local y regional
Incluso en la España polarizada es más fácil encontrar ambientes institucionales favorables que no en la escala estatal o en el Parlamento estatal, ¿no? Y esto me parece relevante, porque, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana el clima institucional es favorable, está más calmado un poco todo, ¿no? Es más propicio. Y veo que en otros ámbitos, por supuesto en el País Vasco, en sus momentos también en Cataluña, desde luego veo que vosotros también encontráis esto allí. Y luego la importancia de la gobernanza adaptada a este tiempo. Mientras escuchaba, recordaba a Daniel Innerarity en un libro, a mi juicio, fantástico, Una teoría de la democracia compleja. Y él habla de aquellas características que la gobernanza de este tiempo debe tener. Utiliza conceptos como el de sostenible, anticipatoria, estratégica, representativa. Es difícil, de nuevo, también, pero es fundamental. Aprender de las sombras. Has explicado lo difícil que es de las sombras, aprender de las sombras, pero también de las historias de éxito. Y vosotros tenéis ahí algo que ofrecer en cuanto a historias de éxito. La importancia de dejar todos, a ser posible en el perchero, visiones que todavía arrastramos, yo el primero, en cuanto a darle una vuelta a la alianza público-privada. Hay que despojarse de cosas que algunos arrastramos, porque yo creo que es el tiempo de repensar este concepto de alianza público-privada en este tiempo, ¿no? Has hablado de metodologías muy claras, los 4 pilares, de un enfoque soft, lo menos rígido posible. Y luego me he quedado con una idea en conjunto de tu intervención, y es que también en Sevilla los textos correctos solo funcionan en contextos institucionales favorables. Puede ser que seamos capaces de elaborar una ley magnífica de un formato espectacular, pero si el contexto institucional no es favorable, no hay nada que hacer. Ya has hablado de lo trabajoso que es, como también antes nuestras colegas y nuestros colegas, ¿no? Pero no hay más camino que este, y venimos obligados. Y yo te agradezco mucho esta aportación porque realmente enriquece mucho lo que se venía diciendo esta mañana. De sábado ya hay que tener mucha vocación. Os agradezco mucho también por eso, vuestra presencia y vuestra ayuda inestimable. Y seguro que será de gran